Buenas tardes a todos, estimados alumnos. Vamos a ver con cuántos terminamos este curso. No me había dado cuenta que era la última clase, pero felizmente con esta ayuda podemos terminar el curso. Antes que terminemos esta clase o comencemos el tema, quiero hacerles unos comentarios sobre el COVID-19, ¿no? Ustedes van a ser la generación del COVID, las nuevas enfermedades virales y para muchos desconocidas. Ya sabemos algunas cosas, ¿no? Han pasado 7 meses, ¿no? Exactamente, en realidad 8 a 9 meses, depende de la fecha que le ponga China del inicio de su pandemia, del inicio de la pandemia, y estamos discutiendo vacunas, nuevos medicamentos, uso compasivo de medicamentos que incluye, para mí, aunque parezca un poco burlesco, hasta el agua de azar, ¿no? Uso compasivo. ¿No? Podemos probar de todo, no solo ivermectina, y que, como yo comentaba con otros colegas, va a bajar mucho la parasitosis intestinal, ¿no? Aunque no sirva de repente, mucho para el COVID, aunque hay mucha fe, ¿no? En ivermectina. Hidroxicloroquina, algunos sí, algunos no. Paracetamol, felizmente no le hace daño a nadie. Acitromicina, perfecto para la faringitis y de repente algún inicio de neumonía. Y son cosas que, resumiendo ya el curso, sabemos que afecta este virus, el SARS-CoV-2, puede afectar desde la cabeza hasta los pies. Comenzando por el cerebro, hay casos que no son respiratorios y que atacan el endotelio cerebral y a un paciente con malformaciones arteriovenosas congénitas lo mata. Comienza con un dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, faringitis de repente primero, pero como estamos en pandemia tenemos que poner en primer lugar una, una infección leve por COVID. Cuando ya progresa a dificultad respiratoria estamos bajando, ¿no? Del organismo, del cerebro a la garganta. Ya en la vez pasada mencionamos que por el mecanismo de trombos, por el mecanismo autoinmune que genera este virus, también puede afectar a la tiroides y por supuesto la paratiroides y sobre todo las adrenales. Por eso que terapéuticamente usamos dexametasona para suplir esa posible deficiencia. El corazón, ya, miocarditis. El hígado, sí, el común hígado graso que ustedes ya conocen, puede terminar, ¿no? Lograr una inflamación severa del hígado y posteriormente una cicatrización que ustedes saben produce una cirrosis. También en algunos síntomas de la infección por el COVID incluye la diarrea, ¿no es cierto? No la hiperdefecación, sino la diarrea. Después, ya sabemos, los riñones, a través de ese mecanismo autoinmune microvascular, también puede ser afectado. Los músculos también, no solo el dolor osteomuscular o mioarticular que ocurre en este cuadro, sino parece que hay daños directos también al músculo, a la fibra de músculo estriado. Bueno, pasemos ahora a la presentación en sí.
Bienvenidos nuevamente los 31 alumnos que se han unido a esta sesión. Como ya han podido darse cuenta, en endocrinología todo es basado en ejes, ¿no? Hipotálamo, hipófiso y la glándula respectiva. En este caso vamos a ver el eje sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y testículos. No se olviden que en endocrinología todo es ejes y además los pacientes se pueden dividir y generalmente van a un endocrinólogo o porque son muy altos o porque son muy bajos o porque son muy obesos o porque son muy delgados. Este es un recordatorio fisiológico, supongo que ya lo conocen, sobre estos ejes. Recordemos las principales hormonas de este eje. Tenemos la LH, que viene de la hipófisis, ¿no? Y actúa sobre las células de Leydig en el testículo para producir testosterona. Y estimula también la síntesis de la proteína reguladora esteroidogénica aguda para la biosíntesis de hormonas tiroideas, o esteroideas, perdón. La otra hormona que viene de la hipófisis es la folículo estimulante, que actúa sobre las células de Sertoli o Sertoli y es el estimulante de los túbulos seminíferos. Pero acá no se olviden cómo esta FSH que actúa sobre las células de Sertoli tiene que ver con la proteína ligadora de andrógenos. Activa el plasminógeno, tiene algo que ver con el mecanismo de coagulación, ¿no es cierto? La transferrina, de tanta utilidad y ahora se mide en los pacientes en las UCIs afectados de COVID, sobre el lactato para regular el pH ácido y el fluido testicular para que puedan movilizarse los espermatozoides. En endocrinología, en la fisiología endocrina, todo está basado en feedbacks, ¿no? O retroalimentaciones, positivos o negativos. En este caso, la testosterona ejerce una retroalimentación negativa y inhibe a nivel hipofisiario la secreción de LH y a nivel hipotalámico la de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH. La inhibe la folículo estimulante a nivel hipofisiario. Este es un recuerdo de estos feedbacks. Ya sabemos que los testículos son siempre dos, ¿no? Cuando hay solo uno o uno más grande que otro, tenemos bueno, que podría ser normal, pero a veces las diferencias son muy notables. Tendríamos que pensar que hay alguna deficiencia. Ya hemos dicho, en los testículos hay células intersticiales, que son las células de Leydig, macrófagos, macrófagos, ¿no es cierto?, que se encargan de la inmunidad celular, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y los túbulos seminíferos hay células mioides, músculo, oides es chiquito, como musculito, en las células de Sertoli y las células germinales. Ya sabemos, lo hemos dicho hace unos minutos, que las células Leydig se encargan de la producción de andrógenos, no solo testosterona, pero principalmente testosterona, bajo el estímulo de la LH. La T, ¿no?, testosterona, tiene función paracrina sobre las células mioides de Sertoli y células germinales. La T, otra vez, la testosterona, tiene función endocrina sobre diferentes órganos, masa muscular y eritropoiesis. Cuidado con las anemias. Las células de Leydig favorecen la espermatogénesis, la movilidad de las espermatozoides y la erección.
La testosterona se equilibra rápidamente entre sangre y órganos, ya por eso el valor del suero es igual que la saliva. Leyeron que últimamente había una prueba para el caso también para el COVID en la saliva. El 98% está unido a proteínas. ¿Qué pasa si un paciente tiene poca albúmina por otro problema, por ejemplo, renal? Y el 95% de la testosterona es producida en el testículo. Y protege del metabolismo de los esteroides en el hígado. No se olvide eso también para la evaluación de los casos clínicos. Las células mioides, ya saben, son musculitos que tienen rodean los túbulos seminíferos y se encargan del movimiento del fluido y de los SPZ, por espermatozoides. Tienen receptores para testosterona. Las células de Sertoli forman parte del epitelio seminífero, tienen receptores para folículo estimulante y testosterona y son células blanco para la foliculante, la triiodotironina, la T3 de la tiroides, la insulina, ya saben, sobre la diabetes, y la IGF, ¿no? El factor inhibidor de crecimiento 1, que recuerden, tiene mucho papel también en las infecciones severas por COVID-19. Produce diversos compuestos como la inhibina, ya lo hemos dicho, la ABP, estos tenéis androgen binding protein, la transferrina, el activador de plasminógeno, el lactato, como ya lo mencionamos. Hay una barrera hematotesticular también, que trata de regular el paso hacia los testículos de ciertas sustancias dañinas generalmente. ¿Qué es el hipogonadismo? Hipogonadismo masculino en el varón es la incapacidad del testículo para realizar sus funciones y, de acuerdo a la edad del sujeto, producir testosterona, espermatozoides o ambos. Los dos grandes daños son en el hipogonadismo, producen poca testosterona y producen pocos espermatozoides. Eso también ocurre en ancianos, ¿no es cierto? La testosterona es una hormona que afecta a muchos tejidos del organismo. Sus efectos, como la diferenciación sexual, son tiempo dependientes y no reversibles. Otros, como sus acciones sobre la aparición y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios y las proporciones corporales del varón, son parcialmente reversibles. Menos testosterona probablemente cambia la voz. Otras acciones son su acción sobre el hueso, el músculo, la eritropoiesis, no se olviden, la producción de sangre, el crecimiento de la próstata, la energía o la función sexual o la estamina, y son reversibles. Clásicamente el hipogonadismo se divide en primario y secundario. Primario es cuando la función se afecta primero, y secundario si es secundario a una alteración en el cerebro dependiente del eje sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis. También el hipogonadismo puede clasificarse de una forma más clínica según el momento biológico en el que se produce, más bien el momento etario, si quieren, de la edad. Puede ocurrir a nivel prenatal, durante la diferenciación sexual, o sea, antes del nacimiento, en la edad puberal, ¿no? Cuando haya la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y en la edad adulta tuvo problema prenatal, desarrolló normalmente en la pubertad los caracteres sexuales, y en la edad adulta se retrocede, digamos. Dependiendo de la edad, ya hemos dicho, antes del nacimiento, antes de la pubertad o en la vida adulta, la intensidad de la alteración de la secreción de testosterona y la producción de espermatozoides
La presentación clínica del hipogonadismo varía. El diagnóstico de la deficiencia en el periodo neonatal puede diagnosticarse al momento del nacimiento por genitales ambiguos, ¿no? Los hermafroditas, ¿no?, como se les llama, el micropene, la criptidia, la presencia de micropene y o criptorquidia y o hipospadias. En el adolescente por pubertad retrasada y en el adulto por problemas sexuales, regresión de caracteres sexuales o infantilidad. Y pubertad retrasada, creo ya puede verse hasta los 20 años, ¿no?, que no desarrollan como varones con las características conocidas. La incidencia del hipogonadismo es variable según su etiología, pero es relativamente frecuente. El síndrome de Klinefelter varía entre 1 en 400 a 1 en cada 1000 recién nacidos vivos. Pero acuérdense de esto, el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad se puede encontrar hasta el 2.5% de la población, o sea, 1 en 40, ya no 1 en 400 como el Klinefelter. Y se han visto niveles de testosterona bajos en el 20% de hombres con fractura de cadera. Y esto tiene que ver con la inmovilización que trae una fractura de cadera. Por lo que la frecuencia de formas adquiridas de hipogonadismo podría ser incluso más alta. Y siempre recuerden, nuestros órganos sexuales son los más débiles ante la naturaleza. Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, con mucho frío, mucho calor, pueden afectar nuestras hormonas masculinas y también las femeninas. Ya hemos visto que los hipogonadismos tenemos adquiridos, ¿no? Tenemos el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, que es una variante de la normalidad, 1 de cada 40 adultos. El hipogonadismo hipogonadotrófico o gonadotrópico, los dos son iguales, el que yo lo llamo el hipo-hipo, ¿ya? En base a, se explica por una lesión de hipotálamo e hipófisis, y el hipogonadismo hipergonadotrófico por una lesión testicular directa. Veamos algunas causas de hipo-hipo. Tenemos las causas orgánicas como las lesiones prenatales que se asocian con displasia septo-óptica, entonces hay dificultad para la visión. Anencefalia, que lamentablemente no da muchas horas de vida, la holoprosencefalia y los síndromes polimalformativos, entre ellos los más conocidos y más, diría, entre comillas, simpáticos, el Prader-Willi y el Moon-Biddle, que lo veremos más adelante. Lesiones adquiridas, tumores, irradiación craneal, hidrocefalia, enfermedades infiltrativas, infecciones, el COVID es una infección, ¿no? Alteraciones vasculares, traumatismos craneales, síndrome de silla turca vacía. Hay cosas idiopáticas que no se sabe por qué, pero tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Tenemos el síndrome de Maestre de San Juan o de Calmon, ¿no? Ustedes ya saben la historia, quizás el Maestre de San Juan era un español y que lo describió casi 60 años antes que el doctor Calmon, pero el doctor Calmon lo publicó en una revista más o menos conocida. Alteraciones, causas idiopáticas de hipo-hipo o hipogonadismo hipogonadotrófico. Tenemos alteraciones en el gen DAX1, hipogonadismo hipogonadotrófico de origen en el adulto, y eso lo veremos más adelante, formas parciales de deficiencia de NRH, en las cuales tenemos el eunuco, el retraso constitucional del crecimiento y pubertad, no se olviden, casi una variante normal, 1 en 40 personas,
o 40 varones, deficiencias genéticas en el receptor, ¿no? Alteraciones del gen de la subunidad beta para la FSH, también para la LH, y deficiencias congénitas de múltiples hormonas hipoficiales. No se olviden, en semiología endocrinológica casi nunca hay fallas únicas de una sola hormona, mínimo dos. Búsquenlas, busquen la semiología, los síntomas y signos sugerentes de la alteración de más de una hormona y ustedes serán unos buenos clínicos. Hay causas funcionales como el ayuno, el ejercicio físico, enfermedades graves como la sepsis, el coma hepático, el estrés severo. Hay enfermedades crónicas como la celiaquía, ya conocen en semiología digestiva, la enfermedad inflamatoria intestinal, las diversas hepatopatías, incluyendo el hígado graso, ¿no? El tan común hígado graso. Un poquito más raras, hemocromatosis, beta-talasemias, el síndrome de Cushing, la obesidad, ya saben, factor de riesgo para la muerte en COVID, infección moderada a severa, es la obesidad antes que la hipertensión arterial y antes que la diabetes, ¿no? La obesidad. También el hipotiroidismo es una forma de enfermedad crónica que puede causar un hipogonadismo hipogonadotrófico. Medicamentos. El abuso, mal uso o mala prescripción de medicamentos tipo andrógenos, estrógenos, cuidado con la píldora anticonceptiva para las mujeres, aunque los varones no lo usamos, los progestágenos productores y los productores de hiperprolactinemia, entre ellos los ansiolíticos. Ya vimos los síndromes polimalformativos, que son poco comunes, 1 en 10.000, 1 en 50.000 recién nacidos vivos. Tenemos los dos más importantes y más conocidos, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Lawrence-Barrett-Moon-Biedl, o Moon-Biedl, o Lawrence-Barrett, como quieran. Ya, todos son epónimos en medicina. El 95% de Prader-Willi es una base genética. Ya no vamos a hacer genética, pero lo que quiero que recuerden es su signología: obesidad talla baja, manos y pies pequeños, retraso mental, inclusive con una risita que puede hacerlos muy simpáticos, pero hay que sospecharlo cuando veamos un gordito bajito con manos y pies pequeños, ¿ya? Si lo examinamos más, hay micropene y criptorquídeo. Mientras que en el Lawrence-Barrett-Moon-Biedl caracteriza también obesidad, igual que el Prader-Willi, talla baja, igual que el Prader-Willi, pero acá no se olviden la polidactilia, le sobran dedos, ¿no? En la mano, en los pies. Retinitis pigmentosa, en ambos casos, igual que el Prader-Willi, hay deficiencia mental o retraso mental e hipoplasia genital, ¿no? Pero la diferencia entre Prader-Willi y Lawrence-Barrett-Moon-Biedl es la polidactilia y la retinitis pigmentosa. No me digan que no se los advertí. Estas son pequeñas diferencias, les ayudará quizá más adelante. No lo voy a insistir, pero vean como decíamos, ¿no? Hay defectos septales que pueden afectar en el cerebro, que pueden afectar la visión, como viendo glaucoma, cataratas, afección en el cerebro con sordera neurosensorial, colobomas, creo que ya saben lo que significa eso, alopecia, que lo habrán visto. La alopecia junto con el vitiligo son, yo diría, llamadas de atención sobre algún problema endocrino en ese organismo. Claro, no le vamos a mandar un montón de tomografías, resonancias y pruebas hormonales o perfiles hormonales solo por el capricho, pero debemos seguir con atención esos casos y sobre todo vigilar a la familia, los antecedentes familiares, no se olviden de eso. Ya hablamos del síndrome de Maestre de San Juan o de Kallmann, ¿no? En 1856 lo describió el médico, el fisiólogo español Maestre de San Juan, y en el 44
88 años después, ¿no? Kalman describió 3 familias con esta enfermedad y le dio el nombre al síndrome. Es enfermedad genética autosómica dominante, o sea, en todas las familias o descendientes se puede ver esto. Y hablamos de la alteración en el gen DAX1 y que están asociadas, ya saben, no solo con hipogonadismo hipogonadotrófico, sino con hipoplasia adrenal congénita. Y creo que ya saben que estoy hablando acá. El hipogonadismo hipogonadotrófico de inicio en el adulto es una deficiencia aislada de la hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH, que se inicia en el adulto. Ninguna lesión prenatal, ningún problema puberal, se casó, tuvo sus hijos y después comienza a ser un cuadro con signos evidentes de hipogonadismo hipogonadotrófico. Es pues una regresión postpuberal de la libido y fertilidad en un varón que haga una pubertad y una reproducción normal. Hay causas idiopáticas, ¿no es cierto? Ya mencionamos síndrome de eunuco fértil, la deficiencia aislada de FSH, el retraso constitucional de crecimiento y pubertad, que puede ser una variante de la normalidad. Hay alteraciones genéticas en el receptor de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Ya mencionamos esto, no se lo aprendan porque a veces son estudios más bien genéticos, ¿no? Y no se olviden de deficiencias congénitas de múltiples hipoficiales. Acá están viendo déficit de LH, FSH. Volvamos. GH, TSH, prolactina. No se olviden que en el gen GH, los GH de hormona de crecimiento 1 cursan con micropene. O sea, no todo les crece, ¿no? Alteraciones genéticas y alteraciones cromosómicas. No se olviden del síndrome de glicoproteínas deficientes en carbohidratos. Es el caso de un varón que después de alcanzar una pubertad normal experimenta una regresión del volumen testicular, como si fuera un anciano de 70 o 80 años donde el volumen testicular disminuye notablemente. En las alteraciones cromosómicas ya vimos el síndrome de Klinefelter, el varón XX, ¿sí? No es XY, sino XX. El síndrome de Down, muy conocido, trisomía 21, y el síndrome de Noonan, que es el Turner masculino. ¿Ah? Tiene estigma de Turner, como en el caso del Turner en sexo femenino, pero es un varón, ¿no? Hay alteraciones múltiples genéticas que conllevan alteraciones de la diferenciación sexual. Sigue la investigación sobre esto, pero como ahora todo es COVID, probablemente no haya fondos para seguir investigando en esto. Además son tan raras que de repente no causan muchas ganancias, ¿no?, a los laboratorios. Veamos ahora las causas de hipogonadismo hipergonadotrófico. Hemos visto los defectos genéticos, en la biosíntesis de esteroides sexuales a nivel suprarrenal, a nivel testicular, el síndrome de resistencia total o parcial a los andrógenos por problemas en los receptores, la anorquia congénita o el síndrome de testes evanescentes. Y ahí está la definición. Ausencia de testículos en un varón sin otras anomalías, al acompañarse de un pene de configuración normal y ausencia de estructura mulleriana, indica que ha existido una función testicular normal hasta la semana 13 de gestación. Si el pene es de tamaño normal, que es tamaño normal, más de 5 centímetros, indica incluso que posteriormente
ha habido una adecuada androgenización. Podría tratarse de atrofia testicular prenatal por compromiso vascular. También una causa de hipogonadismo hipergonadotrófico es la criptorquidia. Las enfermedades crónicas son causa de hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, afectan directamente al testículo. Tenemos la anemia falciforme que puede producir microinfartos testiculares, ¿saben? Por esa forma que adopta el eritrocito, las distrofias miotónicas, la fibrosis quística, la insuficiencia renal, generalmente la crónica, ¿no? Estamos hablando de enfermedades crónicas, con niveles altos sobre todo de LH, ya que su clearance, depuración o aclaramiento está muy disminuido y se puede asociar a hiperprolactinemia. Nunca es solo hormonal afectada, siempre son dos y el cuadro puede enmascararse de varias formas. En los pacientes con lesiones medulares, la enfermedad tiroidea autoinmune, acá sí me recuerdan de repente de la clase pasada, se ha sugerido una asociación entre la enfermedad tiroidea autoinmune y alteraciones autoinmunes del espermatogénesis. También con la diabetes mellitus por niveles de testosterona bajos durante la cetosis. En las neoplasias, las leucemias y la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin pueden presentar disfunción testicular, sobre todo cuando hay pérdida de peso. En general, cualquier enfermedad crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardiovasculares crónicas, pueden producir por mecanismos no bien conocidos niveles bajos de testosterona y elevados de FSH y LH por la falta de ese feedback negativo, ¿no? Esa retroalimentación negativa que vimos en las primeras diapositivas. Las infecciones, COVID, SARS-CoV-2, en el HIV ya se ha reconocido que aparece un fallo testicular primario y después un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, aparece falla testicular primaria, hipogonadismo hipergonadotrófico y más tarde un hipogonadismo hipogonadotrófico a nivel cerebral, a nivel hipotalámico hipoficial, en los estados de pérdida de peso y enfermedad grave. No se olvide, cuando uno gana mucho peso o pierde mucho peso, hay problemas hormonales. Puede haber una lesión directamente testicular por el HIV, por los gérmenes oportunistas o por tumores malignos asociados. La parotiditis, la temida papera de las abuelitas, de nuestras abuelitas o quizás de ustedes, sus bisabuelitas, el 60% de los pacientes puberales con orquitis por el virus de la papera resultan infértiles, ¿no? Con niveles bajos de testosterona y elevados de gonadotrofina. La lepra, ¿no? Que es una micobacteria, igual que la tuberculosis, afecta a las células de Leydig o a los tubos seminíferos. La irritación testicular, y acá siempre pongo el ejemplo de los peloteros, los jugadores de fútbol, que se toman radiografías, tomografías, luego de cualquier golpe o lesión, ¿no es cierto? Ahora se usa más la resonancia, pero todavía no se ha estudiado mucho cómo la resonancia podría afectar la irrigación en la función de los testículos, ¿no? Pero cuando hay radiación, ya sea por rayos X o por tomografía, puede haber lesiones en un tiempo después. Cuidado con las tomografías de cabeza a pies para descubrir algo. El traumatismo y la torsión testicular, común cuando nos cae un pelotazo, ¿no? En los testículos, que nos sentamos un rato y listo, de repente nos reímos, puede afectar al otro testículo por un mecanismo también autoinmune. Diversos medicamentos, ya lo dije al principio, ¿no es cierto? Muchas medicinas pueden causar hipogonadismo en el varón. Tenemos, ¿no?, los andrógenos, los progestágenos, los glucocorticoides. Sí, aquí está la prednisona, la dexametasona, por si acaso. Las hormonas tiroideas, el tratamiento de pacientes
hipotiroideos, puede causar supresión de gonadotrofinas y la globulina ligadora de hormonas sexuales, no está en inglés, ¿no? Sex hormones binding globulin. Y los inhibidores de la 5-reductasa de finasteride, que todavía se usa en la hipertrofia prostática, parece que modulan el receptor esteroideo. La agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas usadas en el tratamiento de tumores hipoficiarios pueden causar una supresión de gonadotrofinas. Los bloqueantes de la esteroidogénesis, como la aminoglutetimida, usada en algunos tratamientos de cáncer, y el ketoconazol, que es un tratamiento antimicótico, pueden producir una lesión testicular primaria y entonces un hipogonadismo hipergonadotrófico. Los barbitúricos, benzodiazepinas, tranquilizantes en general, pueden producir una supresión de gonadotrofinas con hiperprolemia. Los anticonvulsivantes, ¿no?, en los tratamientos de epilepsias o síndromes convulsivos, casi todos ellos aumentan la globulina ligadora de hormonas sexuales. La fenitoína también usada en tratamientos anticonvulsivantes, el valproato también. La fenotiazina sí es un tranquilizante mayor que puede producir hiperprolactinemia y supresión de gonadotrofinas en tratamientos en pacientes generalmente psicóticos. El haloperidol también, tratamiento que se da mucho en ancianos, pero bueno, dirán, ya no me interesa mucho su fecundidad o su reproducción, pero hay que tenerlo presente, sobre todo en pacientes de tipo psiquiátrico. Los antidepresivos en estas épocas de confinamiento, de aislamiento, de cuarentenas, de trabajo, de teletrabajo, podría aumentar, ¿no? Es un buen estudio, quizás con ustedes para su tesis. Producen, ya se conoce, hiperprolactinemia y un mecanismo neuroendocrino, ¿no?, que disminuye la LH y FSH. Y acá vienen todos los tratamientos antihipertensivos conocidos, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores ECA, la metildopa, reserpina o anetidina, algunos ya medicamentos antiguos, la dioxina, los nitratos, producen hiperprolactinemia y un mecanismo neuroendocrino que disminuye LH y FSH. Hemos hablado, ¿no es cierto?, medicamentos antitumorales para neoplasias malignas pueden producir una lesión testicular primaria. También muchos antimicrobianos del género de las sulfas, las nitrofurantoínas, el metronidazol, la grisofulvina, usada todavía en tratamientos antimicóticos, la rifampicina, muy usada en tratamientos para la tuberculosis, y la dapsona para la otra micobacteria lepra, pueden producir lesión testicular primaria con hipogonadismo hipergonadotrófico en el varón. Finalmente, los hipolipemiantes, todos, ¿ya?, los más nuevos y los más antiguos, pueden producir lesión testicular primaria. Y los histamínicos de primera, segunda o tercera generación también. Finalmente, el alcohol es conocido que produce una lesión testicular primaria más una supresión de gonadotrofinas. Y por supuesto, la lesión testicular primaria y supresión de gonadotrofinas e hiperprolactinemia también ha sido asociada a la marihuana. Bueno, estimados alumnos, esto es lo que podemos decir. No se olviden, casi todo puede afectar a las gónadas masculinas y también a la femenina, pero no es el tema de clase. Cuídense, si quieren tener sus hijos antes de los 35, digamos ya 40 años, pero no más. Después ya van a tener otros problemas. Eso es todo por ahora. Buena suerte en el examen el viernes. Gracias por acompañarme. Espero que sigan informándose como el COVID, si no el siguiente semestre, si alguno regresa para escucharme, escucharán más. Buena suerte, creo que ha sido una buena promoción, ¿verdad? Espero que sigan adelante y ya nos veremos en algún hospital, bueno, en mi hospital San José, cuando ustedes quieran, cuando retornemos a las actividades normales. Gracias a todos que agradecen. Bueno,
bueno, se despiden a estudiar. He dado 22 preguntas al doctor Díaz. Él escogerá 4 de repente. Pero ya se los he dicho en lenguaje cifrado, ¿no? Más o menos qué tienen que tener en cuenta. Muy bien, eso es por ahora. Gracias a estimados estudiantes. Hasta otro curso.